lo tengamos acá. Al fin y al cabo son los mismos jueces que Correa puso. Doctor Luis Fernando, bienvenido, un placer escucharle a través de Radio Colosal. ¿Cuál es su expectativa frente al caso Arroz Verde el día de hoy? Buenos días, Fernando. Un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de tu prestigiosa emisora. Bueno, es un día muy importante para la justicia ecuatoriana, en donde yo la veo más bien como una oportunidad, como una posibilidad de que en esta crisis, en todo sentido, que está viviendo el Ecuador y el mundo entero, nos demuestre que pese a los intentos fallidos, tanto de golpes de Estado, como desestabilizaciones, como enormes cantidades de cadenas en el sentido de tratar de desprestigiar a un gobierno, por más gobierno que sea, pero es nuestro gobierno en este momento que está viviendo el Ecuador, como es la intentona golpista a través de medios de comunicación o de medios sociales por parte de la mafia correísta. Decía, es el momento en que la función judicial debería darnos a esta sociedad tan golpeada en este momento una buena noticia en el sentido de no una venganza, no un desquite, sino más bien la aplicación de lo que establece la ley, garantizando el debido proceso, por más que sean personas que hayan violentado todo lo que se puede uno imaginar en cuanto a leyes, reglamentos, constitución, sentido común y hasta solidaridad humana. Recordemos el terremoto de Manabí. Aunque sea ese tipo de personas, hay que enseñarles que habemos personas que nos gusta vivir en civilidad y en Estado de Derecho. Y se aplica una sentencia. Se aplica la sentencia que consideren los jueces, y aquí lo importante no es si es más o menos los años de prisión. Consideramos que hay los elementos necesarios jurídicamente hablando para que exista una sentencia de esta naturaleza. Así que más bien yo le veo con positividad en lo que va a suceder el día de hoy. Quiero confiar en la función judicial, en los jueces, pero en todo caso está abierto el asunto, así que más bien me gustaría esperar. Me quedo, sin embargo, yo con la misma idea, lamentablemente. Yo, en cambio, no confío en los jueces, porque vemos una justicia media torcida y rara. Por ejemplo, hace unos días se demandó al vicepresidente de la República, a la ministra de Gobierno, al Estado ecuatoriano, por parte de un ciudadano que llegó desde México y que no quiso quedarse encerrado en el hotel. Y al final terminó ganando. O sea, ¿puede ser posible? Tenía que estar en cuarentena. Y simplemente los jueces le dieron la razón. Yo no entiendo por qué. Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Obvio. Y dos tipos de jueces distintos, ¿sí? Pero es la misma justicia. Sí, la misma justicia que puso a Glass la pena mínima. Son jueces distintos, insisto, son jueces que están juzgando dos cosas totalmente distintas, que son totalmente, me parece una tamaña estupidez lo que hizo el juez de primera instancia en Quito, totalmente de acuerdo, porque no tiene la más mínima idea de lo que es la jurisdicción constitucional y la ponderación de derechos que se denomina. Sí, pero estamos hablando de primero son otro tipo de jueces el que va a juzgar Arroz Verde, sí, es otro nivel. Esa sentencia de esta persona que obtuvo el habeas corpus ha sido apelada, sí, está en manos de la Corte Provincial de Pichincha, es decir, no se ha terminado ese proceso, hay que esperar la resolución definitiva. Okay, así que todavía está abierto esa situación, de lo que yo tengo conocimiento, porque he dado seguimiento a ese caso, porque me pareció uno de los edificios más grandes a la estupidez jurídica que ha tenido este país. De lo que yo he dado seguimiento a ese caso, el caso no está cerrado, está apelado, inclusive tiene varias instancias que todavía se pueden hacer valer. De ahí, utilizar este parangón para decir va a suceder lo mismo con Arroz Verde, yo no creo. Son jurisdicciones distintas, son jueces distintos, los ojos del mundo están sobre el fallo que se va a dictar el día de hoy. Así que, repito, yo soy optimista en la medida de las circunstancias, con beneficio de inventario, como decimos los abogados mismos, pero esperemos que llegue el momento y veamos qué sucede. La máxima condena, entiendo que son 8 años, ¿no? Por este caso. El límite máximo, el máximo de la pena es 8 años. Ahora, también es importante que la comunidad sepa que esa sentencia no es definitiva, admite apelaciones, sí, así que claro, será un primer paso
pero no es que ese momento ya está dictada la sentencia, sino que emite dos recursos más, la apelación y la casación. Me quedo pensando en estos temas y vuelvo a repetir, aquí supuestamente, ojalá se condene hoy al señor Correa. ¿Y los empresarios que dieron el dinero? Porque tan corrupto es el que pide como el que da. Bueno, esperemos, son 27 encausados, deberá haber sentencias condenatorias o sobreseimientos definitivos o parciales, tanto de la persona como del caso y demás. Hay varias posibilidades que pueden darse ahora. Las sentencias tienen que ser individuales, eso manda la ley, las condenas o las exenciones deben ser individuales y en cada una de ellas debe haber una motivación. Entonces vamos a ser testigos de una sentencia, muy de sentencias, no solo una, sí, más bien es un acto judicial, procesal, raro en el Ecuador, pero repito, hay que estar atentos y analizar sentencia por sentencia, porque repito, van a ser individuales, las sentencias no son colectivas y sobre todo deben tener lo que se denomina la motivación, que son las razones y las relaciones entre hecho y derecho que fundamentaron cada una de las sentencias. ¿Habrá alguna posibilidad de que haya una demora hoy? Porque en eso han sido muy hábiles en seguir dándole largas al asunto por parte de los abogados, de la gente del correísmo. Mira, y no solo eso, estamos en un estado de emergencia sanitaria de pandemia mundial, que cualquier cosa puede suceder. O sea, no me extrañaría que por alguna razón se difiera lo del día de hoy. Recordemos que tienen que dar lectura a 27 sentencias, sí puede ser que no se llegue a dar lectura a todas, la audiencia va a ser vía online, cualquier cosa puede suceder. Ya le digo, estaríamos en el campo de la especulación, saber si es que hay o no hay audiencia hoy día, si se alcanza a leer todas las sentencias, si es que hay la conexión, si es que las situaciones sanitarias lo permiten. Entonces hay varios imponderables que hay que considerar. Sin embargo, no hay que perder el optimismo y hay que esperar que la justicia salga por sus fueros, ¿no? Que sería lo importante ahora. Precisamente es lo que yo decía hace un momento. Yo creo que el Ecuador, la gran mayoría de los ecuatorianos en ese momento requerimos una buena noticia, y una buena noticia sería que la función judicial hizo su trabajo. Repito, esto no es una venganza, no es una persecución, no es absolutamente nada de eso, simplemente es la aplicación de la ley y estarían dándola. La función judicial tiene la oportunidad grandiosa de dar una señal importante, no solo al país, sino al mundo entero, ahora cuando la imagen del Ecuador está por los suelos, de que tenemos Estado de Derecho, ¿no? De que queremos regresar al Estado de Derecho, luego de la vorágine correísta que lo destrozó, realmente lo estranguló y lo desapareció durante 10 años. Entonces es una oportunidad histórica, pero más allá de la cuestión histórica o política, tiene que aplicarse la ley el día de hoy como es debido. En otro ámbito de cosas que me parece importante también, luego de este juicio, dicen debería empezarse otro, pero antes de que siquiera se piense en aquello, ayer un abogado, Pedro, lastimosamente se me ve el apellido en este instante, Pedro Granja, guayaquileño, se toma el nombre de la Federación Nacional de Abogados para supuestamente presentar una demanda en la Fiscalía Internacional en contra de Lenín Moreno, porque dice que no priorizó la vida y que realmente priorizó el pago de la deuda externa y le demanda a nombre del país y a nombre de la Federación Nacional de Abogados. Entiendo que él no es el presidente primero, ¿no? A ver, primero habría que analizar bien ante qué tribunal y sobre qué es la acusación. Sí, el Ecuador es parte de varios sistemas de defensa de derechos, tanto derechos humanos como de responsabilidad penal. Uno de ellos es, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Si es que se quiso o se pretende establecer algún tipo de denuncia, no es que de la noche a la mañana en la Corte Penal Internacional, que me imagino, conociendo la granja, me imagino que quiere armar por ahí el show, sí, porque ante CIDH es imposible hacer eso, sí, él lo sabe muy bien, pero si presentó ante la denuncia ante la Corte Penal Internacional, no creo que llegue a ningún buen puerto esa denuncia por varias razones. La primera de ellas, la Corte Penal Internacional,
desde su establecimiento con el Estatuto de Roma ya por el año 2003, me parece, hasta la fecha de hoy, apenas ha resuelto 6 casos. Ha dado admisión a 6 casos, imagínate lo que es eso. Y todos contra, llamémosles así, gobiernos africanos dictatoriales, realmente gobiernos que actuaron totalmente al margen de la ley, han provocado genocidios, y querer asemejar un genocidio de los que suceden en esos países con lo que ha sucedido aquí al país, más allá de los terribles errores que han cometido las autoridades, creo que no tiene punto de comparación. Así que, mire, en primer lugar, si se ha tomado el nombre de una federación y si él no es su representante legal y no tiene ningún tipo de autorización, procuración o legitimidad de personería por parte de esta federación, esa denuncia ni siquiera será revisada o aceptada porque no está autorizado, en primer lugar. En segundo lugar, si él no tiene la representación de esta federación, peor todavía. Ramiro García es, ¿no? Ramiro García es el presidente. En tercer lugar, ante la Corte Penal Internacional no se arma un caso pues, en cuestión de 24 horas y no es cuestión de un escritito y por más. Vea, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de este abogado, apenas he seguido un par de tweets de él durante estos días, pero no creo pues, que en 24 horas se sustente una acusación de nivel realmente global como se tiene que presentar ante la Corte Penal Internacional. Así que honestamente creo que eso no pasará más que del anuncio y nada más. Y por cierto, mucha gente dice, bueno, ahí está Pavón empujando las mentiras, porque la declaración la hace con audio y video a Radio Pichincha Universal, ni más ni menos. Esta es una muestra más de que de allí sale todo, pues no, o sea, todo lo que puede ser nocivo. Pero me quedo yo pensando, porque leía al señor López, editorialista del Universo, que es abogado también, se me ve el nombre en este momento, y él decía, justamente Roberto Antier, decía precisamente, el que se llevó la plata, el que se comió todos los dineros, el que cerró, por ejemplo, la maternidad de Guayaquil, el que despidió a los médicos con presencia y trayectoria, el que puso a médicos nuevos, el que atentó contra la salud se llama Rafael Correa Delgado. El que nos dejó sin dinero es él. Y él es el causante de este genocidio que se ha dado en el país, porque el Ecuador no tuvo ni los médicos, ni los medios, ni el dinero para solventar esta emergencia. Él decía que a él se lo debía acusar luego de este caso de genocidio. Pedro se adelanta, pero esta acusación, ¿cabe revisarla, analizarla, chequearla realmente, doctor? A ver, ahí hay que también dividir los tipos de responsabilidades, ¿no? En este momento, yo creo que, tomando el tema que hablamos hace un momento de arroz verde, yo creo que la función judicial en este momento está ante un reto histórico. Fiscalía y la función judicial en general. Por cuanto han pasado tantas cosas durante esta crisis que estamos viviendo, que obviamente se señala con el dedo a Raimundo y todo el mundo como culpables. No estoy santificando a nadie, sabemos cuáles fueron los errores de la administración de Correa, todo lo que sucedió, todo el despilfarro y el robo que hubo en dineros. Y bueno, algún rato, si es que retomamos nuevamente la senda del Estado de Derecho, algún rato tendrá que establecerse responsabilidades en cuanto a cada una de las personas que de una u otra manera han tenido vinculación con esto, sea de acción u omisión como tal. En segundo lugar, el tema de la señora Pavón, yo creo que está cantado, es demasiado claro. Yo creo que Fiscalía tarde o temprano va a actuar, de que la actitud de esta señora es de un terrorismo. Es un terrorismo, en este caso, verbal, de un terrorismo de acciones mediático. De que lo que quiere es tratar de tumbar a un gobierno, cueste lo que cueste, y con eso granjearse, obviamente, los aplausos de su jefe, que es Correa en este caso. La señora sabemos que es una delincuente contumaz, la señora Pavón, pero tarde o temprano, créame, tarde o temprano, sí, con el jefe mayor del cartel, estamos a punto y estamos ahora quizás de escuchar una sentencia condenatoria, sucede lo que sucede,
No se diga con esta delincuente de poca monta como es la señora Pavón, por un lado. Por otro lado, por último, una responsabilidad política en el sentido de haber desmantelado tantos servicios de salud, el tema Izquieta Pérez, el tema del hospital de neumología, el trato que le dio a los médicos durante tanto tiempo, esta persona es innombrable. Algún rato, yo no pierdo la fe de que vamos a tener algún tipo, y es hora también que la pandemia no produce esto, realmente este país no tendría salida, de un remesón conciencial de lo que sucedió. ¿A dónde nos lleva el voto inconsciente? ¿A dónde lleva el voto irreflexivo, el voto populista? Es precisamente a vivir lo que estamos viviendo. Un gobierno, el de Moreno me refiero, sí, acorralado entre la ineficiencia burocrática, entre el populismo, la ausencia de medios y afrontando el peor reto que ha tenido que afrontar la historia del Ecuador. Así que, repito, no podemos caer en desconfiar en las instituciones, desconfiar en la gente, que hay de todo, que hay gente que quiere hacer bien su trabajo. Me quedo pensando en la justicia de Estados Unidos, que sustentó en días atrás un caso contra Nicolás Maduro, contra la banda de los soles, el cártel de los soles. En estos días he leído algo de literatura sobre el tema y me dicen, y reviso algunos comentarios de mucha gente, y dice, más tarde o más temprano, siguiendo el hilo de Maduro, van a caer Evo, va a caer Correa, van a caer los líderes de las FARC, que son los responsables de todo este tema, que son los que con dinero y con la habilidad de algunos políticos han llegado a tomarse países. La salida de los gringos de la base de Manta no fue en vano, pues o sea, había que dejar que las FARC puedan ir y venir, volar con toda la facilidad. Eso, más la investigación empezada en Estados Unidos, podría dar luces para que al final una justicia como la estadounidense, en determinado momento, enfile cañones hacia los otros responsables, porque no es solo Maduro el responsable de este tema, ¿no? No me extrañaría. Los Estados Unidos, además de tener, desde mi punto de vista, el mejor sistema de justicia, de administración de justicia del mundo, más allá de los errores, a la final se cometen errores porque es una obra humana, pero no hay punto de comparación entre lo que es la administración de justicia norteamericana con lo que sucede en nuestros países latinoamericanos. Qué pena decirlo, causa vergüenza, causa ira, pero es la verdad, sin duda alguna. Así que si es que el fiscal, en este caso, y el Ministerio de Justicia que existe allá, están estableciendo algún tipo de acusación, de investigación en contra de Maduro, no lo van a hacer de locos, ¿no? A la final ellos ya, con las acusaciones falsas, ya aprendieron desde la época de la invasión de Irak, que eso no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Debe ser un trabajo muy, muy profundo. De casi 20 años. De casi 20 años. Está totalmente sustentado. Hay videos y audios. Bastante bien hecho, inclusive para justificar cualquier tipo de acción. Yo pienso que esta mafia que se ha tomado, este cartel que se ha tomado en nuestros países y que poco a poco nos estamos librando afortunadamente de estos narcogobiernos, al final del día debe dar con eso, con un detenido, un preso, un juzgado en cárceles y en sistema judicial norteamericano, y precisamente yo considero que Maduro es el ideal para eso, en el sentido de que a la larga él y sus lugartenientes son la cabeza de este cartel narcotraficante global que tanto daño ha hecho a tantos millones de personas. Pero bueno, el tema no solo es, reitero, Maduro. Ahí está también AMLO. Está Ortega, que no aparece, por cierto, en Centroamérica. Ya 37 días que no aparece. La última conferencia fue hace 24 y fue en video. Y la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Está enfermo? ¿Está perdido? ¿Puede un presidente desaparecer por tantos días, Luis Fernando? Bueno, me da mucha pena por el pueblo nicaragüense, ¿no? Que esté sufriendo lo que está sufriendo, pero a la larga es producto de sus propios errores. Los gobiernos que nosotros hemos tenido es producto, lamentablemente, y hay que decirlo a la final, me da pena, y a la final no estoy con cuestiones políticas, ni de candidaturas, ni mucho menos, porque realmente estamos muy lejos de eso, ni buscamos, ni queremos, ni mucho menos, pero mientras tengamos el nivel de educación básica y la ignorancia en el pueblo latinoamericano, seguirá
nefastos que ha tenido América Latina, de estos caudillos, de estos tiranozuelos, sí, es producto de un profundo daño psíquico, emocional y educativo en las bases profundas de nuestra comunidad, en donde tenemos gente que vivimos en pandemia mundial y le importa un comino salir a patear pelota, a tomarse las cervezas, a salir tomada. Yo dije el día de ayer que me tocó salir tomados de la mano, como que fuera un feriado. Y esto no solo es en Guayaquil, hemos visto ayer en Feria aquí en Ambato, sucede en los mercados de Quito. El nivel de ignorancia, y hay que decirlo así, ignorancia no conoce fin. Ni siquiera la vida de uno mismo se valora. Peor está reflexionando un voto. Y ahí están las consecuencias. Tenemos lo que nos merecemos. Luis Fernando, ahora dicen que hay que esperar una triple reincidencia para empezar recién una causa de desacatar orden legítima. ¿Por qué esperan 3 veces? Si desde la primera se puede hacer, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? En estado de emergencia, sí, y al haber decretado la Corte Constitucional la legalidad y constitucionalidad del decreto ejecutivo en el cual se establece el estado de emergencia sanitaria, queda en manos del Ejecutivo, sí, el establecer las medidas de sanción por violación a cualquiera de las medidas establecidas en el decreto de estado de emergencia. Ahora, ya la operatividad ya cae en manos del Ministerio de Gobierno, de la Policía, inclusive de las Fuerzas Armadas de este momento. ¿Porque se podría haber hecho desde la primera vez? Sí, pero ahí viene el famoso principio del uso progresivo de la fuerza, que también hay que manejarlo con cuidado, porque una cosa es, sí, que la policía y las fuerzas militares están haciendo un excelente trabajo, si cumplan ese trabajo con una ley, y otra cosa es que en determinado momento, en donde un decreto de emergencia hace que esa ley no sea aplicable, sino más bien un decreto de emergencia, ese principio básico que es el uso progresivo de la fuerza se ha dejado por el lado, ¿no? Y puede ser que existan personas en la calle que de una u otra manera tengan alguna necesidad imperiosa de estar, ¿no? Entonces ahí más viene el tema de la operatividad del trabajo. No sé si es que 1, 2 o 3 eran suficientes o solo con una, o si para mí no son justificables del uso de la fuerza física, por ejemplo, para sancionar a una persona. Quizás la detención sí, pero repito, esto queda en manos de las autoridades. Y este rato la Corte Constitucional y la misma Constitución les dio un cheque en blanco. Por eso es que es tan delicado el uso de la fuerza punitiva que las autoridades y sobre todo las fuerzas policiales y militares la tienen. Por otro lado, la ignorancia de la gente, la irresponsabilidad de la gran mayoría de personas que realmente creen, no tienen idea de lo que estamos viviendo, eso es otra cosa. Entonces la sabiduría creo que está en encontrar el justo medio, el equilibrio entre esas dos fuerzas que este rato están chocando. Al inicio, fuera de la entrevista, conversábamos justamente sobre este problema, ¿no? O sea, ¿cómo pongo en la cárcel a 2,000, a 3,000 personas que ayer pues simplemente se dedicaron a comerciar, a comprar y vender en diferentes sitios y parece que es insoluble esto? ¿Cómo hacemos? Se necesita el ejército y aquí no tenemos ejército. Se necesita... ¿Cómo? ¿Le culpamos solo al alcalde nada más y decimos que él es el culpable de que no puede controlar? ¿Cómo controlo a tanto indisciplinado? Ahí viene el tema, mi querido Luis Fernando. No puede, sencillamente no puede. Mire, yo pienso que Javier Altamirano, alcalde de Ambato, ha cometido errores sin duda alguna. La gobernadora no tiene idea dónde está parada. De acuerdo. El prefecto en su ánimo de querer organizar algo como lo hizo en octubre, ha cometido también errores, pero bueno, a la final han tratado de hacer algo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es la inconsciencia, la irresponsabilidad, realmente el quemimportismo, no creo que de la gente de Ambato, sino de la gente que viene de afuera, que ve en Ambato como ha sido tradición durante 100 años, el sitio en donde hacer el negocio, en donde hacer la actividad económica que quizás les solvente la semana o la quincena, y realmente les importaba un comino. Ayer, por ejemplo, la avenida Bolivariana estuvo colapsada, y si uno se fija, no es gente de Ambato, sí, no es gente de Ambato. Más peligroso todavía.
Más peligroso todavía. Peligroso porque son camiones de la costa, qué pena decirlo, que vienen de esas provincias con gente, porque los camiones no vienen solos, y esa gente puede ser focos de contagio asintomáticos, y dicen, no, estoy sano, pero están contagiando a todo el mundo. Y repitiendo, regresando a las otras autoridades, es como que se les fue de las manos, o sea, desborda la capacidad de autoridad que puede tener, la buena voluntad de tener, de querer organizar a la ciudad. ¿Por qué? Porque pasa el lunes de feria y Ambato entra en una paz, llamémoslo así, cumplidora de las disposiciones de la cuarentena. Sí, por una u otra razón he tenido que salir en los días que se han podido asignar y se ve que se mantienen distancias, se mantiene algún tipo de control, hay algo de conciencia, a rato se pierde también, sin duda alguna, debe ser fruto de la desesperación, pero lamentablemente creo que el tema de las ferias, sobre todo aquí en Ambato, hace que se pierda cualquier tipo de principio de autoridad. De ahí que hay que ver para mañana, el día de mañana, hablando metafóricamente, cómo podemos reorganizar esto. Se necesita lo que está haciendo la India, lo que está haciendo Pakistán, otro sistema de ferias, porque allá también los tiene, pero allá los contagios son mínimos. ¿Por qué? Porque ha habido otro tipo de organización de estos momentos, de esas actividades económicas que son importantes. Entiendo, mucha gente necesita de eso para vivir, pero hay que encontrar la forma. Ese es el punto. El fondo estamos de acuerdo todo el mundo necesita trabajar para vivir, pero la forma es la que necesitamos cambiar. Lamentablemente creo que esto ya se le salió de las manos al alcalde, a la gobernadora hace rato, que me da mucha pena con la señora, pero definitivamente no tiene la más mínima idea de lo que hay que hacer. Y bueno, veamos, ahora nos queda únicamente la conciencia ciudadana como último refugio de que esto no se convierta en una verdadera catástrofe aquí en la ciudad y en la provincia. Por cierto, no sé si tú miraste las imágenes de lo que pasó en Pelileo, la feria de Pelileo, la feria de Quero. Totalmente ordenada. Ayer decía María Paula Romo, las posteaba en Twitter y decía, un ejemplo para el país. Totalmente de acuerdo, sí lo estuve viendo, sí lo seguí. Una felicitación a la gente de Pelileo, a la gente de Quero por ser organizados. ¿Por qué no lo hacen aquí? No entiendo. Habiendo los espacios físicos, al lado del mercado mayorista tiene 2 estadios de fútbol, para hacer no solo uno. Tiene el de Talibadora y la cancha de la Federación, tiene el mismo estadio de Bellavista, tiene una gran cantidad de estadios en las parroquias donde se juegan las ligas parroquiales. Se puede hacer ferias ahí, pero ¿por qué no lo hace? Mire, eso es responsabilidad entre la gobernación y la alcaldía, pero más desde en estado de emergencia. Recuerden ustedes que este rato los alcaldes están amarrados de pies y manos. Sí, con un decreto en donde el gobierno asume todas las funciones y en la provincia el representante del gobierno es la gobernación. Debió tomarse la decisión. Se tiene la posibilidad de usar la Fuerza Armada, obviamente con todas las medidas necesarias, para poder organizar las ferias de esa manera. ¿Por qué no se lo hace? Realmente no tengo la más mínima idea. Bueno, tengo una idea, pero que sería un poco grotesco decirlo, pero lamentablemente creo que esto fue la prueba para muchos políticos y politiqueros que definitivamente el nombre, la pinta, el discurso estaba bonito, pero el momento de tomar grandes decisiones, de grandes retos, creo que el cartón no les dio definitivamente. Luis Fernando, en Europa, para poner orden, España, por ejemplo, empieza a culpar a la gente, los que están en la calle, los que no se cuidan, de estar cometiendo un homicidio preterintencional. En Italia se los culpa de homicidio culposo. Otros dicen, pero la condena es de 1 a 18 años. Tendremos que llegar a esto para que la gente entienda, que empezar a acusar a la gente de esto, porque realmente, sin querer queriendo, ¿puede su negligencia ocasionar muertes? Mira, ese es un análisis más profundo, mi estimado Fernando y comunidad. Es un asunto ya cultural. Sí, la pregunta es, ¿por qué China, Singapur y los demás países del Oriente, sí, en donde empezó este tema del COVID-19, no ha llegado a ese punto? Ahí no es un delito. Mientras que en Italia, España, Estados Unidos, un poco los paradigmas de la civilización de Occidente, se tiene que llegar a esto. El número de contagios
ni de fallecidos. No hay punto de comparación entre lo que sucedió en China, en Oriente sobre todo, ¿sí? Y lo que está pasando en Occidente. Es un tema cultural. Lamentablemente, el principio de autoridad, de orden, no importa si eres capitalista, no importa si eres comunista, en Oriente está muy fijado. Ahí lo que dice la ley, lo que dice la autoridad se acata y se cumple. No es necesario fusilar, no es necesario meter en prisión, ¿sí? Ahí realmente es una cuestión cultural que viene desde hace milenios atrás. La filosofía confucianista es clara en eso, en donde hay que respetar la autoridad. En Occidente sucede al contrario. Ahí la libertad individual, el respeto a la libertad individual, ha sido entendido como el derecho que tiene cada persona de irse por encima de la ley, por encima de la autoridad. Y mientras menos autoridad exista, mientras menos Estado exista, más libertad individual. La pandemia sí nos ha demostrado con una cachetada en la cara que definitivamente las bases, algunas de las bases, no todas, algunas de las bases culturales de Occidente han estado equivocados para afrontar una situación como la que estamos viviendo en este momento. Así que, tu pregunta, ¿tendremos que llegar a sancionar entre unos 18 años un tema de contagio de esta manera? Espero que no, te soy sincero. Espero que no, porque para mí el tema no está, o la solución para este tipo de cosas no está en saber en llenar las cárceles. Las cárceles están abarrotadas, son foco de contagio. No tenemos los suficientes jueces, no tenemos la suficiente infraestructura en administración de justicia. Con lo que tenemos no nos avanzamos. Peor crear un nuevo delito de esta naturaleza. Sin embargo, tenemos un pueblo que no entiende por las buenas, que no hay manera de hacerlo razonar. Un pueblo, como dijiste hace un momento, ignorante. O sea, que atenta contra ellos mismos y que atenta contra el resto. Es que lamentablemente este rato estamos entrando en Occidente, no solo en el Ecuador, no solo en Ambato, sino en Occidente, a una especie de sálvese quien pueda. Porque aquí ya el principio de autoridad fue sobrepasado por la irresponsabilidad de todo tipo de personas. Y ojo, cuando yo digo ignorancia, me refiero no solo al pueblo ambateño, tungurahuense, qué pena decirlo, yo soy parte de ese pueblo, pero no hay conciencia, y lo mismo sucedió en Italia, lo mismo sucedió en España, en Estados Unidos. Se está disparando en Estados Unidos de una forma criminal, ¿sí? Lamentablemente países que parece que lo tenían controlado ahorita se les está disparando, como en Colombia, país al que queremos mucho, ¿sí? Y es un tema cultural, Fernando. O sea, el tema es muy profundo. No es cuestión del país, no es cuestión si es un país rico o un país pobre, es un país ya de cultura, es un país de cultura. La gran pregunta que me va a quedar después de esto es ¿por qué China, siendo el foco de esto, donde nació esto, sí, y yo no sé si es que será el número de muertos adecuados o no, pero en este momento ya lograron controlarlo? ¿Cómo lo controlaron? Sí, vimos al ejército chino dando garrote y dando patadas, por más autoritarios que sean. Vimos, no por el tema que estoy defendiendo al comunismo ni mucho menos, vimos en Singapur, uno de los pilares del capitalismo mundial. Vimos a los militares, vimos a la gente afuera, vimos a la gente pateando pelota, vimos a la gente tomando cerveza en la calle en plena pandemia, vimos muertos en las calles, vimos quemando muertos. No vimos eso en ninguno de los países de Oriente, sean estos capitalistas o comunistas, porque esto ya trascendió cualquier tipo de modelo económico. Es un tema cultural. De ahí que si no aprendemos la lección, ¿sí? Y esto ataca las bases filosóficas de lo que es Occidente, empezando por nuestra ciudad, Ambato. Si no empezamos por casa, definitivamente seríamos un estado de barbarie, una generación, realmente no hay una concepción humana, social de última, porque si no aprendemos de la peor pandemia, no digo por el número de muertos, sino por el hecho de que ha sido una enfermedad de tipo global, a una velocidad de contagio nunca antes conocida, si no aprendemos la lección, realmente qué tipo de personas somos, realmente me queda la pregunta. Luis Fernando, se habla de un semáforo para regresar a trabajar el día 13 de abril. ¿Realmente crees que esto es lógico? Yo creo que eso va a ser simplemente un foco más terrible de esta epidemia. Una estupidez, y ojalá, yo sé que tus entrevistas quedan grabados, mi estimado amigo, sería una estupidez poner un semáforo, porque echa la ley, echa la trampa. Así es de América Latina y así es del Ecuador. No podemos desde rato jugar con la vida de cientos de miles de personas que
podrían fallecer, que nos podría tocar a cualquiera, ojo, a cualquiera nos podría tocar, sí, en mala suerte, sí, la que nosotros mismos muramos o cualquier familiar cercano muramos. Pero en este momento, en el pico de la curva, en el mayor contagio, cuando no está controlado, cuando cada quien hace lo que le dé la gana, estar vendiendo estas facilidades, todo con un criterio político y porque tienen miedo o porque tienen pavor, no se puede hacer algo. Sería la peor política por parte del Estado establecer este semáforo. Pero si la restricción vehicular y toque de queda se viola, peor una situación así. El país no está a nivel de conciencia, sí, facultado o preparado para este momento. Pero una medida tan, perdóneme que lo diga, folclórica y politiquera, establecer este famoso semáforo. Debería seguirse con el toque de queda. Ya se está restringiendo más el tema vehicular, sí, llegar, ojalá me equivoque, pero no nos obligue esto a llegar a una cuarentena de 24/7, que realmente sí sería nefasto para todo el mundo. Pero al paso que vamos, estamos haciendo todos los méritos para que caminemos hacia esa. Me quedo pensando en algunos temas. Conversábamos extra micrófono y el criterio es que más o menos deberán ser 45 días de esta cuarentena. O sea, estamos muy lejos todavía de que esto pueda terminar y nos vamos a alejar más mientras la gente siga violando esta disposición de quedarse en casa. Comentábamos también que, de acuerdo a un análisis de la UDLA, la mayoría de las empresas, el 70% de nuestras empresas, no resisten más de 37 días, lo que sería grave también, ¿no? Y ya está sucediendo. Ya hemos recibido muchos mensajes, muchas llamadas por parte de tanto de personas que están siendo ya despedidas, como de empresas que están pidiendo asesoramiento de cómo afrontar desde el punto de vista laboral esto. Hay unos 3 acuerdos ministeriales que establecen claro el tema de cómo se debe manejar el asunto laboral. Creo que va a ser insuficiente. Creo que es importante que ahí, por ejemplo, sí, el Estado piense en el día de mañana qué va a pasar con esos trabajos, qué va a pasar con las empresas grandes, medianas, pequeñas, que tienen que cumplir con la primera obligación, que es pagar a sus trabajadores. De una u otra manera establecer algún tipo de acuerdo, ir pagándoles poco a poco, prorrateado, jornadas laborales flexibles, que en algo hace estos acuerdos ministeriales, pero que son insuficientes. ¿Sí? El día de ayer, por ejemplo, asesorábamos a una empresa en el sentido del tema de la recuperación. No está claro. Se establece que se mantenga el descanso obligatorio de 2 días, pero que aún así se haga recuperación. Jornadas laborales de 8 horas, los días sábados, de qué horas es la recuperación de los 2 días, porque ya viene la próxima semana que tiene que volver a trabajar. Es decir, sí hay la parte de operatividad, no está claro. Tiene que haber un frente también. Bueno, para eso está la gente del Ministerio de Trabajo, sí, para establecer y encontrar una fórmula adecuada, pero todavía eso nos obliga a pensar en otra pata floja de la mesa del Ecuador, que es la terrible legislación laboral que tenemos, que definitivamente es una vergüenza, es un anacronismo, y esto nos ha dado otra bofetada en la cara de que ese código laboral, el discurso de los sindicatos y el discurso extremista de las cámaras no son la solución. Tenemos que modernizarnos y saber lo que está pasando a nivel mundial. El teletrabajo, el trabajo por horas debidamente reglamentado es fundamental. La jornada de trabajo flexible, eso funciona en todo el mundo. Sí, solo aquí en el Ecuador seguimos pensando en sueños de Che Guevara, de Fidel Castro, y ahí están las consecuencias de no tener una flexibilización en materia laboral. Este rato se están corriendo cientos y miles de despidos a nivel nacional. Prefieren muchas veces los empleadores aguantar su juicio laboral por despido intempestivo que estar aguantando lo que estamos viviendo en este momento. Que si tuviéramos una legislación laboral flexible, y tuviéramos los instrumentos necesarios para establecer el tema del teletrabajo o las jornadas parciales y demás, no creo que se eliminaría, pero sería mucho menos de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, claro, mira, con las distancias respectivas también es el tema de entender la situación. En España, por poner un ejemplo de fútbol, ¿no? Lionel Messi encabezó al grupo de jugadores para aceptar una rebaja del 70% de sus sueldos. ¿Por qué? Porque no están jugando, porque no pueden entrenar, porque el club no tiene ingresos. Aquí en Ecuador
Iván Hurtado en primera instancia dijo que se podía llegar a acuerdos, después dijo que no van a permitir que se rebajen los sueldos, al final otra vez volvió a aparecer para decir que van a respetar los acuerdos que se realicen entre jugadores y clubs. O sea, tenemos una forma diferente de pensar, no entendemos lo que está pasando. Lo que tú acabas de decir al final, esa es la clave, no entendemos lo que está pasando. Si no dimensionamos lo que está sucediendo, ¿sí? Y lo que va a pasar después. Si no nos adaptamos, aquí se aplica totalmente la teoría de la adecuación y adaptación de las especies de Charles Darwin. Si no nos adaptamos al nuevo mundo que va a quedar luego de esto, definitivamente somos el ejemplo más grande en la historia de la humanidad sobre la inconsciencia. Es un tema de conciencia, es un tema de tomar conciencia de lo que ha sucedido, y no solo una cuestión importantísima como es la ambiental, sino absolutamente en todo. Hemos utilizado el ejemplo del principio de autoridad, por ejemplo. Hemos utilizado el principio del respeto a la ley, ¿sí? El tema de la solidaridad, el tema de saber de una vez por todas que no sacamos nada acumulando miles y miles de millones de dólares en las cuentas cuando ahora no podemos ni siquiera salir a comprar un pan, ¿sí? Entonces, realmente esto nos obliga a redimensionar, ¿sí? Realmente lo importante en nuestra vida. ¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida? ¿Sí? ¿Quién es verdaderamente rico? Hoy, así de simple, la pandemia nos ha demostrado que el verdaderamente rico es el que está sano, no el que tiene miles de millones en la cuenta. Esa es la verdadera riqueza, porque puedes tener cientos de miles en bienes, puedes tener millones en el banco, pero si no estás sano no te sirve absolutamente de nada. Así que si es que no hacemos realmente un examen profundo de conciencia y replanteamos esto desde las bases, sí, luego vendrá una peor pandemia o vendrá un cambio climático muy fuerte, que ahí sí realmente sí nos producirá algo peor de lo que estamos viviendo. ¿Hay algo peor? Por supuesto que hay algo peor. Si es que el ser humano no toma conciencia de lo que estamos viviendo, siempre lamentablemente vendrá algo peor. Pero si es que tomamos conciencia y tenemos la oportunidad de hacerlo, quedándonos en la casa, tomando las medidas de higiene y las medidas de bioseguridad necesarias, tenemos una oportunidad para poder cambiar el rumbo de este barco que podría hundirse, pero solo depende de nosotros mismos, si tomamos conciencia o no tomamos conciencia. Luis Fernando, gracias. Siempre un placer poder conversar contigo. Ojalá la gente entienda que por sí y por el resto tiene que quedarse en casa, ¿no? Un placer. Por supuesto, porque es una cuestión de vida o muerte. No estamos exagerando. Sí, es una cuestión de vida o muerte. ¿Quieres vivir? Quédate en la casa. ¿No quieres vivir? Sigue tu vida como supuestamente lo estaba siguiendo hasta antes de la pandemia. Es así de simple. Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Les recordamos que puede seguirnos a través de las distintas redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Colosal, estamos también en Biografía Ramón Francisco Salazar Colosal, estamos en Grupo como Radio Colosal, estamos en YouTube como Colosal Ambato, en Twitter como @Radio Colosal, en Instagram estamos como Radio Colosal. Este es Colosal, a que si le